Y hoy, en esta mañana, hemos puesto por título al mensaje de esta mañana: Dios tiene el control. Y sin lugar a dudas que Dios tiene el control de todo. Piensa en algún momento dado cuando usted y yo nos desesperamos en alguna circunstancia que pasamos en la vida. Quizás alguna situación económica, algún adeudo, quizá cuando estuvimos enfermos o algún familiar, llámese hijo, esposa, papá, abuelito, en una situación crítica y de llevarlo al hospital y una urgencia, una intervención quirúrgica, una solvencia económica para esto, algún problema de relación en la familia, algo crítico. Quizá alguno de ustedes pasó y está pasando por el divorcio, por la separación física. Y bueno, eso conlleva en muchas cosas drásticas, ¿no? En muchos de estos eventos y otros más, como aquel que estamos viviendo todavía de esta situación pandémica, pensamos que como seres humanos queremos tener el control de las cosas y tratamos de buscar a la mayor brevedad que la situación se regule, se componga, se establezca. Sin embargo, nos damos cuenta que en muchas de estas ocasiones se nos van las cosas de las manos. No tenemos el control. Quizás a lo mejor usted o tú estás pasando en este momento por una circunstancia similar. No estás teniendo el control con tus hijos, en tu casa, en la economía, en el trabajo, en la alimentación, y se te van de las manos, ¿no? A veces llegamos a la desesperación de eso y tomamos opciones más equivocadas que con el tiempo redundan en frustración, en fracaso. Y bueno, tienen sus consecuencias negativas para nuestra vida y para los nuestros. Cuando vamos a la Biblia, podemos encontrar cómo en esta lucha que estamos teniendo nosotros de querer controlar las cosas, llegamos al punto de darnos cuenta que Dios nos dice: yo tengo el control de todo. De mí nada se escapa, nada. Y en este momento vamos a leer un pasaje, una porción del segundo libro de Reyes, capítulo número 8, que tiene que ver con lo que le sucedió a una mujer tsunamita, a una mujer que tenía algunas características quizás similares a las que tú y yo estamos viviendo. Dice así el versículo número 1 del capítulo 8. Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Miren, para que podamos entender el contexto de este capítulo 8, tenemos que remontarnos al capítulo número 4. Y lo primero que vamos a ver en este pasaje es que Dios tiene el control de las circunstancias. Sí, Dios tiene el control de las circunstancias. Muchas de las ocasiones, y casi diría que todas, casi todas, tú y yo no tenemos el control. Queremos tratarlo, pero no lo tenemos. Sin embargo, Dios tiene en su poder el control de toda circunstancia, cualquiera que sea esta. Esta mujer estaba enfrentando algo muy interesante. Aquí en el versículo número 1, dice que Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado. Y uno se preguntará, si usted no ha leído los capítulos anteriores, dirá, bueno, ¿cuál niño? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Capítulo número 4, es ahí donde volteamos un poquito atrás nuestras hojas. En el capítulo número 4, versículo 32 en adelante, nos narra precisamente acerca de esta mujer. La mujer tsunamita era una mujer que dice la Biblia, que era de Sunem, y era una mujer que tenía una buena posición económica. De tiempo en tiempo ella observaba que el profeta Eliseo pasaba por donde ella vivía, y entonces dice la Biblia que ella le comentó a su esposo: oye, esposo, mira, este es un buen hombre y parece ser un buen hombre de Dios, y seguido pasa por aquí. ¿Qué te parece si le construimos un cuarto donde se quede, le damos hospedaje, alimento, una cama? Y me pareció un excelente detalle. Esta mujer entonces junto con su esposo hicieron eso y le dijeron al profeta: cuando pases por aquí, aquí te vamos a dar alimento, hospedaje. Y bien, entonces en una manera de agradecer, Eliseo junto con su siervo a esta mujer, le preguntaba a Eliseo a su siervo: bueno, ¿y qué podemos hacer por esta mujer? Y el siervo le dijo: esta mujer no tiene hijos y su esposo ya es mayor de edad. Perfecto. La llamó y le dijo:
como una manera de agradecimiento vas a tener un hijo. Y la mujer le dijo, por favor, dice, no me engañes, ni me emociones, porque pues ya a mi edad, a la edad de mi esposo, en estas circunstancias, vas a tener un hijo. Y sí, la palabra del profeta se cumplió porque Dios estaba obrando. Y esta mujer tuvo un hijo. Bueno, pareciera que todo era de maravilla, ¿no? Versículos después nos dice ahí, después del versículo número 17, que efectivamente el niño estaba creciendo y el niño acompañó a su padre al campo. Y en el campo tuvo un dolor de cabeza, una circunstancia de que le dolía la cabeza, la mamá se lo llevó a la casa y resulta que el niño muere. ¡Wow! Uno nunca se espera, ¿no? Que la vida de alguien termine así tan rápido. Lo que hace esta mujer, dice la Biblia, que entonces va al cuarto de Eliseo, lo pone en la cama y manda llamar a Eliseo. Cuando llega Eliseo, entonces le dice qué sucedió, le cuenta la anécdota y entonces Eliseo sube. Y es cuando vamos al versículo número 32 del capítulo 4. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Y entonces el niño volvió a la vida, resucitó. De ahí entonces que cuando vamos al capítulo número 8, entonces entendemos a quién le estaba diciendo el profeta esto. Y Eliseo se estaba dirigiendo a la mujer sunamita. Toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Dios tiene el control de las circunstancias en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios había tenido control y lo podemos ver ahorita en el pasado de esta mujer. ¿Qué sucedió? No tenía un hijo. Dios le permitió tener un hijo. Quizás a lo mejor las circunstancias físicas o de reproducción de la mujer y de su esposo no eran tan viables. Dios permitió que esta mujer tuviera. Tenía el control del pasado. El muchacho creció, pero murió. Y quizás uno podría pensar, se acabó todo, una frustración, un momento doloroso y triste, ¿no? Pero Dios tiene el control. Y permitió que en esa parte de la soberanía y la voluntad de Dios, otra vez el niño tuviera vida. Ya no habla más el pasaje sobre el niño. Pero nos podemos dar cuenta que Dios tiene el control del pasado en la vida de esta mujer. Dios tiene el control en el presente. En este momento, Dios le está diciendo a esta mujer a través del profeta que se vaya a otro lugar, porque Dios va a permitir hambre, que pase Israel, su pueblo, hambre. Recuerde que Reyes fue escrito para darnos cuenta sobre los reyes malos y buenos que tenía el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, pero también cuando Israel, su pueblo y Judá se iban tras los dioses, los ídolos, y entonces las consecuencias de esto. Dios sigue teniendo el control en el presente, y tú y yo a lo mejor estamos viviendo una circunstancia en nuestra vida X. Déjame decirte que Dios tiene el control. No alcanzamos a ver qué. Cuando el profeta le dijo a esta mujer, va a pasar hambre, vete a otro lugar, era el presente. Yo no sé si en la mente de esta mujer pasó, ¿no? Y nos vamos a morir, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a dar hospedaje? Lo único que dice la Biblia es que este varón le compartió esto a esta mujer. Dios tiene el control del futuro. No sabía lo que iba a pasar esta mujer, no sabía lo que iba a pasar específicamente durante esos 7 años. Le habían dado un antecedente, un tiempo. ¿Pero qué va a suceder? No dice la Biblia. La Biblia nada más nos refiere que después de esto la mujer se fue. Más adelante lo vamos a ver. Pero déjame decirte una cosa. Dios tiene el control de estas circunstancias en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios tiene el control de lo inesperado. 7 años de hambre. Vaya, que eso es inesperado. Ninguno de nosotros nos esperamos que nos digan, ¿verdad? Oiga, se va a quedar sin trabajo.
Y quizás por las circunstancias que estamos pasando, a lo mejor nos ponemos a pensar, nos empezamos a preocupar, pero imagínate que te digan, te vas a quedar sin trabajo por 7 años, vas a estar enfermo por 7 años, vas a pasar hambre por 7 años, vas a estar en la calle por 7 años. Sería así como que empezaríamos a tener algunas circunstancias difíciles en nuestra vida, algo inesperado. Dios tiene el control de esas circunstancias que generan cambios. Somos muy dados como seres humanos, sí, en el proceso a adaptarnos, pero nos rehusamos a los cambios. No queremos cambiar de ropa, porque ya nos ajustamos a esta que tenemos, de zapatos, porque ya se amoldaron a él. No queremos cambiar de colonia, no queremos cambiar de casa, no queremos cambiar de trabajo, no queremos cambiar muchas cosas. Nos negamos al cambio. Y esas son circunstancias inesperadas que van a generar cierta complicación en nuestra vida. Esta mujer, sin lugar a dudas, que cuando el profeta le dijo, tienes que irte de este lugar a otro porque va a haber hambre. Sin lugar a dudas que esta mujer tuvo cambios en su domicilio, en su labor, en su comunidad, en sus relaciones con los demás, cambios con su hijo. Sin lugar a dudas que estos cambios fueron algo que llegó para moverle su vida. Dios tiene el control de estas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que tú y yo estamos pasando en este momento en nuestra vida? Cualquiera que sea ellas, cualquiera, Dios tiene el control. Me encanta porque puedo ver en este pasaje, y quizás sea el resultado también de lo que esta mujer había experimentado cuando el profeta le dijo que iba a tener un hijo, cuando el profeta resucitó a su hijo, y ahora que viene y le dice, vete de aquí porque va a haber hambre, esta mujer hizo caso, no cuestionó, porque seguramente esta mujer había visto, dijo, sí, es palabra de Dios a través del profeta, creó todo eso y vámonos, ¿no? Pero estas circunstancias, quizás la mujer no sabía lo que iba a suceder, pero sí sabía en quién podía confiar. Cuando tú y yo tenemos una adversidad en nuestra vida y surge algún cambio, ¿qué es lo que hacemos? Y nos volvemos los más vulnerables, los más sensibles a las circunstancias, y entonces llegamos al punto de darnos cuenta, Dios, tú tienes el control. Solamente en ti puedo descansar. Solamente en ti puedo dejar esto. ¿Sabe qué nos ayuda la palabra de Dios? A darnos cuenta de eso. No todo el tiempo yo puedo controlar las cosas. No va a ser así. No. Y Dios siempre ha dado este mensaje a nuestra vida. Yo quiero administrar lo que gano, yo quiero programar mi vida, yo quiero planear. De hecho, ¿verdad? Ahora ya estamos planeando quizás qué vamos a hacer ya cuando termine la contingencia, porque ya está viendo el proceso en donde vamos a empezar a salir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a comprar? Espérame. Dios tiene el control de la vida, de todo. Es mejor encomendarnos a Él. Dios tiene el control de sus hijos. Y tú y yo somos sus hijos. Somos algo especial para Él. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que ha entregado su corazón a Jesús como su Señor y Salvador, es hijo de Dios. Y usted y yo somos sus hijos. Y miren lo que pasa aquí en una situación inesperada con los hijos de Dios. Versículo número 2. Dice así: entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó, tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Esta mujer fue obediente. Dios tiene el control de sus hijos cuando somos obedientes. A veces yo puedo alcanzar a ver la misericordia de Dios y su gracia en nuestras vidas. Porque cuando estamos en rebeldía, en desobediencia, aún así esperamos que Dios atienda nuestra vida. La verdad es que la misericordia de Dios es la que está ahí latente. Dios tiene cuidado de sus hijos cuando son obedientes. Esta mujer, lo primero que hizo, dice la Biblia aquí, que le hizo caso al profeta, lo que él le indicó. No dice la Biblia, y no queremos especular, ¿verdad?,
Pero no dice la Biblia que esta mujer le dijo, oye, pero espérame, aquí tengo mis tierras, mi familia, mi hogar, aquí están mis raíces. Esta mujer lo que hizo fue tener un acto de obediencia. ¿Cuál fue el resultado de esa obediencia? Que Dios la estableció en otro lugar con los filisteos, sí, con un pueblo lejano de Dios espiritualmente, con un pueblo pagano. Pero fíjate que era la localidad más cercana a Israel. Y esta mujer fue y se estableció ahí, sin lugar a dudas, que en medio de las circunstancias que estaba viviendo ahora en esa nueva comunidad, en ese grupo de personas que a lo mejor estaban lejos de Dios, eran idólatras, muchos de ellos estaban en rebeldía contra Dios. Esta mujer fue establecida ahí. No dice más la Biblia, más que Dios la estableció ahí. Y durante estos 7 años, esta mujer tuvo alimento. Sabes que Dios actúa en nuestra vida. Siempre tiene la misericordia, su misericordia está latente. Pero cuando tú y yo vamos dando pasos de obediencia, vamos haciendo su voluntad, tenlo por seguro que Él va a establecernos en lugares y en momentos en los cuales vamos a seguir adelante. Quizás a lo mejor te está angustiando, te está mortificando el hecho de cuestión de salud en este momento, que nos podamos infectar. Nadie sabe quién tiene el virus, ¿verdad? Pero podemos ser portadores en cualquier momento, receptores. Por eso la sana distancia, ¿no? Pero yo espero que después de esta pandemia no nos acostumbremos a la sana distancia, que ahorita nada más es hola, adiós, y nada de abrazos, ni besos, ¿verdad? Y después nos acostumbremos a eso. Yo espero que así no sea. Pero sin lugar a dudas, a lo mejor en tu pensamiento está esa inquietud de no contaminar, de no enfermarte. Quizás está viendo las circunstancias de la situación económica, ¿no? Está viendo una preocupación. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Quizás está viendo la situación del alimento. Durante esta semana hemos estado repartiendo algunas despensas que gracias a Dios, porque usted, hermano, ha sido un donador, un portador de esto y Dios lo va a bendecir doblemente. Gracias por ello. Y hemos visto cómo algunas familias están en una situación muy crítica económicamente y de alimento. De verdad, me ha tocado verlos. Ahí ha llegado una despensa. Cuando usted y yo empezamos a obedecer a Dios, Él nos establece en lugares donde Él va a obrar. Señor, me quitaron el trabajo, o me suspendieron, o me liquidaron, o me corrieron, o no tengo. Dios va a establecerte en algún lugar. Cuando somos obedientes, recuperamos lo perdido. Esta mujer se había ido durante 7 años. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios, que se estableció en la tierra de los filisteos. Versículo número 3. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Había perdido algo muy importante. Sí, si bien es cierto, se fue a otro lugar a vivir, Dios le dio el alimento, la mantuvo ahí y Dios la llevó a ese lugar. Pero de regreso, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Y quizás a lo mejor tú y yo nos hemos encontrado en algún momento dado así en nuestra vida, en una circunstancia, ¿no? Hemos perdido a lo mejor algo importante y tratamos de recuperarlo. ¿Cómo tratas de recuperarlo tú? Buscando a la gente que te va a ayudar, buscando a la influencia, buscando a quién darle, dicen por ahí, ¿verdad? Para que entonces me pueda ayudar. Hay una frase muy peculiar en México para la mayoría de los mexicanos que dice, el que no tranza no avanza. ¿Cómo le harías tú? ¿Cómo le harías? Yo puedo ver cómo esta mujer, en esa intención de ser obediente a Dios a través de las palabras del profeta, se fue, estuvo 7 años ahí, y cuando regresó, ella pensaba, bueno, lo primero que voy a decir, voy a ir ante la autoridad que está ahí, la autoridad es el rey. Entonces voy a manifestar mi caso y voy a esperar. ¿Cuántas veces tú y yo
Buscamos recuperar alguna cosa en nuestra vida, quizás llámese bien material, algún dinero, algún trabajo, recuperar la salud, y podemos decirle: Dios, quiero esperar en ti. No quiero moverme bajo mis circunstancias, bajo lo que yo alcanzo a ver, bajo los contactos que yo tengo. No, quiero que tú me guíes, quiero que tú conduzcas mi vida. Y esta mujer hizo lo pertinente. Por eso decimos que Dios tiene el control no solamente de las circunstancias, Dios tiene el control de sus hijos cuando tenemos una actitud positiva para con Dios. Y quizás tú a lo mejor en algún momento dado has pasado por una situación difícil y pregúntate, ¿no? ¿Estoy yo siendo obediente a Dios? ¿Esto es el resultado de mi obediencia a Dios o es el resultado de mis malas decisiones? Porque entonces yo diría, bueno, Dios responde igual para con los que le obedecen y los que no le obedecen, pues entonces mejor no obedecemos. Pero no es así. La misericordia de Dios está ahí, latente. Y Dios bendice nuestra vida cuando vamos en obediencia. Dios tiene el control de nuestro futuro. ¿Qué iba a pasar con esta mujer? Me gusta mucho observar cómo aquí Dios tiene el control del futuro, porque yo no sé lo que va a pasar en los siguientes segundos, minutos, horas, días, meses o años. No sé cuánto tiempo Dios me vaya a permitir la vida, no sé qué circunstancia difícil vaya a pasar o una cosa hermosa de bendición, de alegría, de gozo, no sé. Dios sí lo sabe y Dios tiene el control de eso que se llama futuro. De tal manera que en el futuro Él está guiando nuestra vida. Versículo número 5, dice así. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida al niño, el versículo 4 le leo antes. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle: cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su causa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giezi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. Son de esas cosas que yo le llamo diosidencias, donde Dios actúa, ¿sí? No son coincidencias. Coincidió, ay, mira, coincidimos en esto, ¿no? Algunos podrán decir, ¿no? Es cuestión de la suerte. Aquí no hay suerte, aquí no hay coincidencia. Aquí está el control del futuro en nuestras vidas. Dios tiene el control ahí. Y es lo que me maravilla, porque esta mujer pensó quizás, vamos, me voy a presentar ante el rey, la autoridad, le voy a manifestar mi asunto y que Dios diga, ¿no? Pero Dios ya estaba trabajando sobre ese futuro. Ya estaba ahí. De tal manera que entonces Dios permitió que Giezi, el siervo del profeta, fuera a hablar con el rey y permitió Dios, puso en el corazón y en la mente del rey preguntarle al siervo: oye, cuéntame, ¿qué cosas ha hecho el profeta? Pues fíjate que sucedió algo maravilloso. Y empezó a contarle. Como de película, ¿no? Escena 1. Viene esto. Escena 2, se aparece de quien estábamos hablando. ¿No le ha tocado a usted en alguna circunstancia que está hablando bien de alguna persona y de repente viene esa persona y decimos que precisamente estaba hablando de ti? Y mira, ¿sí? En este momento te apareces. ¿Sucedió con esta mujer así? Dios está guiando nuestras vidas, mi amado hermano y amigo. Dios las está guiando. No sabemos cómo. Él actúa de maneras tan maravillosas. Y Él ha permitido que la mujer se encontrara con el rey, se encontrara con el siervo del profeta, y que esta historia estuviera contándose alrededor y que estuvieran los 3 elementos que Dios quería usar para volverle a esta mujer lo que había perdido. ¿Has podido ver la manera maravillosa de Dios en tu vida así obrando? Por eso digo que a veces nosotros pensamos y meditamos en aquellas personas que nos pueden ayudar. Tengo algún problema financiero, ya sé con quién buscar, a un amigo que me puede prestar. Tengo, esta conexión en el banco, no en este lugar público. Sí, es bueno tener amigos.
Pero ¿en quién pensamos para solucionar las cosas? ¿Cómo? A veces armamos nosotros nuestro plan, nuestro proyecto, y Dios dice, no, por ahí no va. Quiero que veas lo que yo voy a hacer, porque yo sigo teniendo el control de tu futuro. Dios nos permite ver en ese futuro su gloria. Versículo número 6. ¿Es cierto? Le preguntó el rey. Y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Esto es ver la manifestación de la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. El futuro lo tiene controlado nuestro Dios. Y son de las cosas que me maravilla cuando tú y yo vamos encaminados, Señor, aquí estoy, abre puertas, abre corazones, tú dime dónde sí y dime dónde no. Y cuando vas y tocas en una puerta y te dicen no, no te desesperes, tranquilo. Señor, yo te pregunté y tú me estás diciendo aquí no, me doy la vuelta, voy y toco en otra puerta, aquí tampoco, voy y toco en otra puerta, aquí tampoco. Y quizás a lo mejor estás pensando, no, ¿para qué voy y toco en la otra? Seguramente ni caso me van a hacer. Y no sucede así. Tocas y donde menos esperabas, Dios ahí actúa. ¿Sabes qué es eso? Que Dios nos está permitiendo conocer, ver, palpar, sentir y experimentar su gloria. Solamente a través de una conversación. El rey dijo, excelente, excelente lo que me has contado. Muy bien, que le regresen sus propiedades. Pero no solamente eso, va el extra, el plus, que le den todo aquello que durante estos años también pudo haber cultivado ahí. Así nos trata Dios. Así Dios tiene el control de nuestro futuro. Y cuando observamos eso, vemos su gloria. Varias veces, sino que muchas, yo podría decir que muchas veces hemos podido ver y palpar la gloria de Dios en nuestras vidas. Él tiene el control de nuestro futuro, dándonos entonces lo que ha preparado. Y ha preparado un lugar para que podamos estar ahí. Mira cómo Dios movió todas las cosas. En el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado con su Hijo y cuando le permitió tenerlo y cuando entonces resucitó. En el presente se va de este lugar y van a avisarle, va a otro lugar para vivir y comer. Regresa en el futuro y entonces Dios la restaura. Es un Dios tan maravilloso. Es un Dios que nos ayuda a entender que tiene el control. La pregunta en esta mañana es, ¿Dios tiene el control de tu vida? ¿Dios tiene el control de tus finanzas? ¿Dios tiene el control de tu salud? ¿Dios tiene el control de lo que tú quieres controlar? Yo digo que sí lo tiene. Pero la pregunta es, ¿nosotros le dejaremos a Dios tener el control? ¿Por qué no en esta mañana, desde tu corazón y tu mente y en tu lugar donde estás, no importa si eres joven, señorita, niño, anciano, hombre o mujer, ¿por qué no dejas que Dios tenga el control? ¿Por qué no das ese paso? A lo mejor has hecho un gran esfuerzo y ha sido bueno, ¿no? Un gran esfuerzo por querer tener algunas cosas materiales en tu vida, pero te encuentras con que tú has querido tener el control. Quizás has tenido la buena intención de darle estudios a tus hijos y eso es bueno, pero tú has querido tener el control ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Quizá tú eres un estudiante y no digo que seas malo estudiante, pero has querido tener el control de tu rendimiento académico, de tu proyección de vida. ¿Qué quieres hacer cuando termines el bachillerato, en la universidad, cuando estás en el trabajo? ¿Qué quieres hacer? Control. ¿Por qué no en esta mañana le decimos juntos, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo lo que soy y quiero que tú tengas el control? Y quiero experimentar esto, verte en medio de las circunstancias, verte en mi vida y verte en mi futuro y en el de los nuestros. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, conoces nuestras vidas, a ti no podemos engañarte.
y queremos decirte, perdónanos. Perdónanos porque te hemos fallado, porque hemos querido tener el control quizás de las personas, de las circunstancias, de los medios, de los recursos, del futuro. Pero nos damos cuenta que solamente tú lo puedes tener. Y en ti queremos descansar ahora. Ante cualquier circunstancia que enfrentemos o que estamos viviendo, queremos descansar en ti. Gracias, gracias, porque tú tienes el control, Padre. Va a ser perfecto. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te amamos, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.